tirando para no aflojar, dirían. Sí. porque de mi parte, en reclusión escolástica tipo siglo XIII más o menos, así que bueno, veremos qué se puede hacer aquí adentro. Y me imagino que las informaciones usted está al momento, digamos, con todo lo que está sucediendo, y por eso va nuestro interés en dialogar con usted, profesor. El tema de, bueno, más allá de lo que fue, de que se conocieron el índice de precios al consumidor y demás, la inflación. Hay otro tema que está preocupando mucho. Bueno, ayer se conoció el tema del tema de los pagos a los bonistas. No pagos, sino propuestas de diferir el pago de la deuda, inclusive, de quitas y demás. Y cómo influye toda esa situación en las provincias, porque en la reunión que tuvieron los mandatarios ayer, uno de los temas era, bueno, no vamos a pagar al fondo, vamos a ver este tipo de arreglos con los bonistas, pero vamos a esa plata trasladarla a las provincias para que hagan frente a esta situación que ellos está pegando a todos por igual, ¿no? Así es, pero vamos tema por tema, porque arrancamos con el tema de la inflación. Bien. Efectivamente, este mes ha dado inflación, digamos, en nivel general, 3.3, pero en realidad en alimentos está por encima de eso, y particularmente está muy por encima de eso, ustedes lo deben saber bien, porque deben hacer compras, verduras, frutas, hortalizas, es decir, todo lo que tiene que ver con el abastecimiento diario para un hogar que va a los mercados, a la feria, y bueno, está comprobando que hay una trepada de los precios que no se corresponde con la política nacional de tratar de que esto no se desmadre, tanto a nivel de supermercados como a nivel de artículos del hogar, etcétera, etcétera. Pero esto de la inflación va a continuar por un hecho muy sencillo. Se está emitiendo muchísimo dinero para poder hacer frente a lo que el gobierno se ha propuesto, que es asistir con dinero a quienes han cortado sus ingresos porque no pueden trabajar, monotributistas, gente que en la calle se busca, digamos, la forma de llevar un peso a la casa, y por lo tanto la emisión ya prácticamente ha superado los 700.000 millones de pesos. Cuando se emite en esa magnitud, es inevitable la consecuencia inflacionaria en el mercado. Por lo tanto, esto va a seguir porque el gobierno tiene la intención de que se asista no solamente a los que están pasando necesidades, a los que están con hambre, a los que se les ha caído los ingresos porque son cuentapropistas, monotributistas, va desde un gasista hasta un electricista pasando por un peluquero. Es decir, hay muchas necesidades que hay que atender y al mismo tiempo se emite porque el gobierno está asistiendo a la pequeña y mediana empresa con una cantidad importante de recursos. Y aquí viene otro problema, que lo vamos a comentar enseguida. ¿Por qué? Porque si bien la intención del gobierno nacional, del presidente Alberto Fernández, es que los bancos comerciales asistan con tasas de interés no mayor al 24% anual a cualquiera que vaya a solicitar este tipo de asistencia, los bancos comerciales no están haciendo lo que es voluntad del gobierno nacional y están haciendo maniobras para no darle ese dinero que les ha llegado a los bancos para asistir a la pequeña y mediana empresa, y están haciendo algo que es incalificable. Por ejemplo, están llevando ese dinero a comprar LELIQ en el circuito financiero de Buenos Aires, y con lo cual burlan prácticamente la voluntad presidencial de que ese dinero vaya a la pequeña y mediana empresa. Pero ahí tendría que actuar ahí en los controles del central. ¿Cómo? Ahí tendrían que actuar los controles del central también. O sea, controlar más para que primero tiene que actuar políticamente, tiene que informarse. Ustedes cumplen en esto un rol muy importante. Vayan y pregúntenle a los empresarios, y pregúntenle a la autoridad de la Unión de Empresarios de Jujuy qué están haciendo los bancos con eso que el gobierno nacional manda para que se asista a las necesidades de los empresarios que en este mes de abril no pueden pagar los sueldos porque no han podido vender, porque no han podido tener producción, etcétera, etcétera. Es una cosa inadmisible lo que están haciendo los bancos comerciales, que solamente están pensando en cubrirse las espaldas y en seguir ganando en una situación dramática como la que estamos viviendo.
la otra parte, sí. Ustedes tenían preocupación por cómo va a repercutir el tema de la renegociación de la deuda externa particularmente. Bueno, esto es inevitable. Hay que decir de que en el mundo el tema del endeudamiento de los países como el nuestro, que los hay a decenas en el mundo, ha pasado al segundo o tercer plano de las prioridades que tienen los países, porque la prioridad es la emergencia sanitaria y junto con eso la emergencia económica. Estamos en un profundo proceso de recesión, de caída de la producción, de caída del comercio mundial, y por lo tanto no puede ni el Fondo Monetario Internacional ni el Banco Mundial apretar lo que sería exigir a los gobiernos endeudados que cumplan con los compromisos que tenían para este año o el año que viene. Y por lo tanto, entiendo yo que desde la presidenta o la responsable del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, no van a poner reparo en que se reprograme a largo plazo y con una quita importante de capital y de intereses. Por lo tanto, en ese sentido, estamos con una situación diferente a la que había a fines del año pasado. El otro tema es cómo repercute sobre las provincias. Exactamente. Bueno, aquí hay que ser muy claro. El gobierno nacional está asistiendo a las provincias por la caída de la recaudación tributaria nacional. Es decir, puede estar llegando un poco menos de coparticipación federal de impuestos, pero el gobierno nacional está asistiendo, y ustedes saben el monto que se ha decidido por ahora, que se va a volver a fijar en los próximos días un nuevo monto. Se ha distribuido a las provincias una cantidad importante de recursos que hace de que o que permite, mejor dicho, de que los gobiernos asistan a sus necesidades, tanto de pago de sueldo como de funcionamiento para la salud y para otras necesidades de los estados provinciales, y no hay argumento para pretender, como pretende el gobierno de la provincia de Jujuy, hacer un descuento a sus trabajadores con la... Eso se aclaró, ¿no? Le comento que eso se aclaró. Eso se aclaró, se salió a decir justamente ayer desde el gobierno de que no se va a descontar en nada a los empleados estatales, o sea, eso que se va a mantener. Ojalá sea así, pero estaba en circulación un proyecto de propuesta de reducción del 20%. Por lo tanto, eso también es inadmisible. No se puede permitir porque tienen recursos para seguir pagando normalmente los salarios. El otro tema es cómo va a seguir el panorama económico y el panorama social en la República Argentina. Desde el punto de vista de la pandemia, creo que el gobierno ha tomado las medidas oportunas. Somos uno de los países que menos cantidad de infectados tiene y de muertos por el corona-19. Y por lo tanto, si se siguen cumpliendo las pautas que se están fijando a nivel nacional en coordinación con las provincias, es probable que nosotros no tengamos un pico tan dramático como el que tiene Estados Unidos, como ha tenido Italia, Francia, Alemania, y China, de donde se originó. Es decir, estamos bien en el sentido de que la población está aceptando de que se tiene que resguardar, de que no se tiene que circular, de que hay que evitar los movimientos que no son imprescindibles. El gobierno al mismo tiempo ha autorizado algunas actividades, eso es bueno, y al mismo tiempo quiero decir algo en relación a lo que se habilitó. Yo tengo mucho conocimiento de que hay profesiones independientes como los que hacen conexiones de gas, los que hacen conexiones de agua, los que hacen conexiones eléctricas, que son cuentas propistas, y resulta que van a pedir a Gasnor, a Agua Potable o a EGESA autorización para certificar, para seguir avanzando con sus tareas, y las oficinas no los atienden debidamente. Por lo tanto, esto es algo que también ustedes como comunicadores tienen que ver qué está pasando. Así como tienen que ver qué está pasando con los bancos en relación a los empresarios, hay que ir a ver qué es lo que está pasando con el funcionamiento normal de las oficinas que autorizan trabajo de cuenta propietaria
rama que he mencionado. Una última, Estos profe. son los temas de urgencia. Sí, por supuesto que sí. Una última que le quería preguntar su opinión muy rápida y concisa. ¿Usted está de acuerdo que se siga flexibilizando alguna actividad económica? Porque está avanzando en eso, otros dicen que no. Mire, en este momento tengo un taladro aquí de un vecino. Volvé a preguntarme, por favor. Está trabajando el vecino, está bien, está haciendo una mejor en casa. Le quería conocer su opinión. ¿Hay que seguir flexibilizando algunas actividades más? Vos lo escucharás, no puedo, pero me pongo en un lugar como para escuchar. Espérame un segundito. Dale. Esto es televisión en vivo, ¿eh? Bien, está bien. Ahora sí. Si usted está de acuerdo que se sigan flexibilizando algunas actividades, justamente hablando de esta situación de cuentas propistas y demás, ¿usted está de acuerdo que se flexibilice un poco más? Creo que sí, porque son cosas que se pueden controlar bien, y si se hacen con la prudencia de que, por ejemplo, no haya agrupamiento de personas para una determinada actividad, eso puede ser posible. Por ejemplo, un gasista puede trabajar él y otra persona más y hacer una conexión. El peluquero puede dar turno para que no se aglutine, digamos, en ninguna peluquería más de 3, 4 personas. Lo mismo el que hace una conexión eléctrica. Es decir, son todas cosas que se pueden permitir, que permiten al mismo tiempo de que estas personas, estas actividades que tienen que ver con los servicios, funcionen, y evitar así de que se agrave la carencia de dinero en las familias que tienen vinculación con este tipo de actividades. Me parece que se puede. Lo que no se puede, por supuesto, son las actividades masivas. El caso de la enseñanza primaria, secundaria y universitaria, los espectáculos públicos. Es decir, hay cosas que se irán viendo progresivamente para que esto funcione de alguna manera y no sea un drama mayor. Bueno, muchas gracias, profesor. Como siempre, usted dispuesto cada vez que lo llamamos para un poco dar su opinión respecto a esta situación. Otra cosita que conversaremos en todo caso el lunes, Marcelo. Dale. La ley del impuesto país, que para que la crisis también sea abordada y resuelta con recursos extraordinarios que tienen que poner quienes están en condiciones económicas de hacer un esfuerzo especial, un impuesto patriótico para la emergencia sanitaria y económica que estamos viviendo. De eso hablaremos la semana que viene. Comprometido entonces. Gracias, profesor. Chao.